Hola, buenas tardes. Hoy vamos a tratar de responder una pregunta que es muy común en el ámbito de la supervivencia, y esto es: ¿a quiénes o quiénes se deben salvar en el caso de un evento de guerra nuclear, crisis climática o similar en la que sea posible el fin del mundo, o sea, el fin de la raza humana? Para esto se lo vamos a preguntar a dos modelos de inteligencia artificial que están tan de moda ahora. Una es ChatGPT de Microsoft y la otra es Gemini de Google. Les pido al principio un poquito de paciencia porque estas inteligencias artificiales, estos modelos de inteligencia artificiales, hay que entrenarlos con ciertas preguntas para que después puedan entregar una respuesta correcta, lo más acertada posible a lo que es el modelo de lenguaje en sí. Y ya van a ver al final cómo se diferencian los dos modelos de lenguaje con las mismas preguntas. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a colocar una pregunta, decir que nos responda en 40 palabras para que esto no sea tan largo, y además darle la misma pregunta a ChatGPT y a Gemini. Vamos a empezar con una afirmación. El fin del mundo y la extinción del ser humano pueden suceder en los próximos años por causa de una crisis climática o una guerra nuclear. Y para esta pregunta nos dice ChatGPT: es posible, pero aún no estamos a tiempo de actuar. La cooperación global, la sostenibilidad y la paz pueden cambiar el mundo y asegurar un futuro a la humanidad y al planeta. Una respuesta light y además optimista. Veamos lo que dice Gemini. En el caso de Géminis la respuesta es un poquito menos optimista, porque dice que si bien la extinción humana es improbable, el cambio climático y las armas nucleares son unas amenazas reales y crecientes. O sea, nos da una perspectiva un poquitito más pesimista de lo que había sido ChatGPT. Vamos a la siguiente pregunta. Y el objetivo de la siguiente pregunta es presionar un poco a los modelos, o sea, darle una visión contraria a las que ellos tienen. Y en este caso decimos: ¿pero no te parece que tu respuesta es muy optimista e ingenua? Solo tienes que leer los periódicos para aceptar que lo que dices no es correcto. ChatGPT no cae en nuestra trampa. Dice: es cierto que las noticias reflejan graves amenazas, pero también muestran avances en la ciencia, diplomacia y activismo climático. La situación es difícil, pero aún existen esfuerzos concretos que pueden marcar una diferencia si se fortalecen y multiplican. Gemini es un poquito más diplomática, pero la respuesta más o menos parecida. Dice: la situación es grave y requiere una respuesta urgente. Mi intención no es ser ingenua, sino resaltar la importancia de actuar y mantener la esperanza. Bla, bla, bla. Les recuerdo que el objetivo aquí es que la inteligencia artificial nos diga a quién tenemos que salvar, quién se debe salvar en el caso de una guerra nuclear o de un desastre climático. Para eso tenemos que entrenarla. Y en la próxima pregunta atacamos directamente a la inteligencia artificial para ver qué nos dice. Creo que eres ingenua. Muchos científicos importantes creen que el fin del mundo, como lo conocemos, podrá suceder en menos de 15 años. Y aquí es donde ChatGPT empieza a mostrar un cambio de tendencia, porque si bien todavía sigue siendo muy optimista la respuesta, tiene ciertas reservas, porque primero dice: comprendo tus reservas, y después dice: aunque el panorama sea sombrío. Eso significa que va entendiendo que no todo el optimismo o no toda la respuesta optimista es la correcta. Vamos a Gemini a ver qué dice. Y la respuesta de Gemini es más o menos lo mismo. Dice que entiende tu punto, la situación es grave y requiere una respuesta urgente. El problema es que la respuesta urgente que propone es siempre una visión optimista de lo que puede ser una tragedia como una guerra nuclear. Entonces vamos a tratar de hacer confundir a la inteligencia artificial para hacerle creer que nosotros pensamos que nos dijo algo que en realidad no nos dijo. Y decimos: por tu respuesta entiendo que si no hacemos ahora nada es posible el fin de la raza humana, ¿verdad? Veamos qué dice. Y sí, con ChatGPT estamos cumpliendo nuestros objetivos, porque dice: sí, exacto, muchos expertos coinciden en que sin una acción inmediata los riesgos del colapso ambiental o conflicto aumentan. Sin embargo, sigue teniendo cierto optimismo. El futuro depende de decisiones urgentes y colectivas que podamos tomar hoy. Vamos a ver lo que dice con la misma pregunta Gemini. La respuesta de Gemini es más o menos la misma, parece una copia exacta de lo que dijo ChatGPT. Absolutamente, la inacción ante la crisis climática y las amenazas nucleares aumentan significativamente el riesgo del colapso
de la civilización. Sin embargo, dice que es imperativo actuar ahora para evitar un escenario catastrófico, o sea, nos da esa esperanza de que esto se puede evitar. Vamos a la siguiente. Ahora seguimos con las preguntas que van al tema fundamental. Y le preguntamos, si tú crees que la raza humana se extinguirá, o sea, lo afirmamos, en menos de 15 años, ¿qué debo hacer yo personalmente para sobrevivir? Y aquí es donde ChatGPT de a poco empieza a cambiar de opinión, asumiendo de que no todo son rosas, no todo puede ser optimismo, sino que conviene prepararse. Habilidades de supervivencia, almacenar recursos esenciales, lo que venimos diciendo en este canal desde hace años. Estar informados sobre emergencias y fomentar una comunidad solidaria. No nos habla ya de ese espíritu optimista, de que no va a pasar nada y que por lo tanto no habría que hacer nada, sino que es un poquito más previsora. Vamos a ver lo que dice Gemini. Y aquí es donde Gemini parece empezarse a confundir, porque si bien nos habla de algún consejo para poder resolver nuestro problema individual, después nos habla políticamente de colabora con tu comunidad para fortalecer la resiliencia local y aboga por políticas para combatir el cambio climático y promover la paz. Básicamente esquiva el tema de la pregunta que nosotros le hicimos, que era qué podíamos hacer individualmente ante esta situación. Ya vemos desde el principio que por un lado van las respuestas de ChatGPT y por el otro lado ya diferenciándose las de Gemini. Por eso vamos a presionar a las dos IA con una pregunta muy pesimista. ¿Pero de qué vale vivir en un mundo destruido por una tragedia global? A ver qué dice ChatGPT. Y no, nuevamente, vamos un paso para atrás porque se olvida ChatGPT por lo menos de la parte pesimista y nos dice que la supervivencia en un mundo devastado puede parecer difícil, pero incluso en la adversidad las personas buscan sentido, esperanza y reconstrucción. Se olvidó de la parte pesimista, sigue con su objetivo optimista. Vamos ahora a lo que dice Gemini. Y Gemini nos da una respuesta políticamente correcta, que parece ser el estilo definitivo que va a tener esta IA. Dice, si bien prepararse es esencial, la supervivencia en un mundo post-catástrofe será extremadamente difícil. La verdadera solución es prevenir la catástrofe, trabajando juntos para mitigar el cambio climático y promover la paz. Vamos a ver la siguiente pregunta. Y en este caso tratamos de hacer involucrar a las dos IA con una pregunta urgente. ¿Qué dirías si te comentara que en los próximos 7 días va a estallar una guerra nuclear que va a terminar con la raza humana? ChatGPT. Y aquí es donde ChatGPT empieza a reaccionar de una manera más objetiva, bastante más objetiva que Gemini, porque nos dice, ante una amenaza tan grave lo mejor sería buscar seguridad inmediata y prepararse para lo esencial. Después termina la frase, por supuesto, con esa visión optimista de que hay que hacer la acción colectiva, la cooperación y lo demás. Vamos a ver lo que dice Gemini. Y aquí es donde Gemini se enoja muchísimo con lo que le preguntamos. Prácticamente nos va a denunciar a las autoridades, porque nos dice que si me dijeras que en los próximos días estallará una guerra nuclear, te respondería que es una información extremadamente grave que requiere una verificación inmediata por fuentes confiables. Básicamente lo que nos está diciendo aquí es cualquier cosa menos que nos protejamos. Aquí es donde se habla esa Y grande entre lo que nos está contestando ChatGPT por un lado, que es más previsora, más previsible, más yendo al objetivo, con lo que dice Gemini, que es más políticamente correcto, diciendo básicamente si la guerra estalla, lo más probable es que te mueras. Por eso, y como esto se está calentando, y antes de ir a la pregunta más importante de todas, le vamos a decir, o sea, que aunque estén cayendo bombas nucleares sobre mi ciudad, ¿todavía piensas que debo ser optimista? Realmente no estás ayudando. Se lo pregunto a las dos, a ChatGPT primero y después a Gemini. A ver lo que dicen. Y afortunadamente ChatGPT trata de calmarme y diciéndome entiendo tu frustración. En situaciones extremas la prioridad es la seguridad, pero la esperanza puede ofrecer resistencia emocional y ayudar a tomar decisiones claras. La supervivencia es lo más importante. Eso es lo que nos dice ChatGPT. Pero vamos a ver lo que nos dice ante la misma pregunta Gemini. Y aquí es donde Gemini parece perder totalmente el control sobre el tema, porque no nos habla en absoluto de que nosotros tomemos medidas precautorias, sino que empieza a divagar diciendo que en una situación tan extrema la esperanza parece fuera de lugar. Sin embargo, la psicología humana nos muestra que mantener una actitud positiva, aunque sea difícil, puede aumentar
nuestras posibilidades de supervivencia. Definitivamente Géminis está perdiendo el control porque se olvidó de cuál es la situación que le estamos planteando. Y aquí es donde comenzamos con las preguntas fundamentales por las cuales hicimos este video. En definitiva, ¿a quién elegiría la inteligencia artificial para que se salve de una catástrofe climática o de una guerra nuclear? Le preguntamos, y si tuvieses que decidir con ese gran optimismo, ¿a quién salvarías tú si tus opciones fueran limitadas en caso de una guerra nuclear total? Y la primera respuesta de ChatGPT es absolutamente ilógica y además únicamente políticamente correcta, porque nos dice que habría que salvar a los más vulnerables, niños, ancianos y personas con discapacidad. Estamos hablando de una guerra nuclear, ¿eh? No estamos hablando de una emergencia normal que puede suceder todos los días. Las decisiones se basan en la posibilidad de garantizar la supervivencia y el bienestar a largo plazo de quienes podrían reconstruir. Algo ilógico si estamos salvando a ancianos y a niños y a personas vulnerables. Vamos a ver lo que dice ahora Géminis. Géminis evita totalmente dar una respuesta concreta y objetiva. Nos habla de cualquier cosa. El optimismo radica en prevenir la catástrofe, no en elegir entre vidas inocentes. La prioridad deberá ser siempre evitar el conflicto y buscar soluciones pacíficas. Recordamos que lo que le preguntamos es a quién conviene salvar en caso de una guerra nuclear, de una catástrofe global. Pero entonces vamos a hacerle a los dos una pregunta filosófica, diciéndole, ¿pero no crees que se deberían salvar los más fuertes en lugar de los más débiles? ¿No tendrían los más fuertes más posibilidades de sobrevivir en caso, por ejemplo, de una guerra nuclear total? ChatGPT nos da una respuesta más o menos políticamente correcta porque si bien por un lado admite que los más fuertes podrían tener más resistencia física, también habría que salvar a los más vulnerables porque es crucial para asegurar la diversidad y la reconstrucción futura. Y después nos habla de que la cooperación y el cuidado mutuo también son esenciales para la supervivencia colectiva a largo plazo. Vamos a ver lo que dice ahora Géminis. Y esta es tal vez una de las respuestas más importantes de este video, porque Géminis nos dice salvar a los más fuertes en una catástrofe como una guerra nuclear es una visión reduccionista y éticamente cuestionable. Básicamente, aquí es donde se muestra que la inteligencia artificial no es un ente, no es algo que esté en un lugar, que sea algo que no sabemos qué es, sino que es básicamente un programa hecho por humanos. Aquí hay una gente que programó esta inteligencia artificial para que nos responda de esa manera, que es una manera de pensar en el mundo. Miren, le estuvimos preguntando básicamente si no era conveniente salvar a los más fuertes, porque en un escenario de guerra nuclear, cualquier persona con algo de lógica entiende que es muchísimo, pero muchísimo más seguro que se salve una persona fuerte, joven, que tenga vitalidad, que tenga toda la salud, frente a un anciano, frente a una persona que tenga alguna disminución física o alguna persona que no tenga esa posibilidad de tener esa fuerza como para poder solventar la trágica situación de una guerra nuclear donde seguramente las personas van a tener que pelear por su vida para poder conseguir un pedazo de comida. Por eso, y para tratar de indagar en esa contradicción que tienen estas inteligencias artificiales en lo que tiene que ser políticamente correcto, le preguntamos, pero en la historia la mayoría de las tragedias siempre han sobrevivido los más fuertes, ¿por qué en este caso deberíamos actuar en forma diferente? Vamos a ver lo que nos contestan. Y ChatGPT primero vuelve a esta contradicción de decir que si es verdad que los fuertes siempre han sobrevivido en situaciones extremas, la cooperación, la empatía y el cuidado de los vulnerables son fundamentales. La recuperación futura dependerá de la solidaridad y del equilibrio, no solo de la fuerza individual. Tal vez no haya entendido lo que significa la fuerza individual, que no solamente se trata de fuerza psíquica, sino también física, las dos cosas a la vez. Veamos lo que dice entonces ahora Géminis. Y Géminis se vuelve a ofender, y como generalmente son estas tendencias de la izquierda política, lo que pasa es que nos trata básicamente como que nosotros somos tontos, porque nos dice que estamos simplificando la respuesta posible, dice que la historia está llena de ejemplos donde la fuerza física no es dominante, también nos habla de
a un montón de situaciones que nosotros conocemos y que verdaderamente no tienen nada que ver con la realidad que nos plantea esta inteligencia artificial. Verdaderamente una realidad políticamente correcta que tiene que ver más bien con una forma de pensar que con una respuesta concreta a lo que le estamos preguntando, que quién es el que se tiene que salvar en caso de una guerra mundial o una catástrofe total. Y entonces le preguntamos, ¿pero por qué tendrían que ser salvados los ancianos en lugar de los más jóvenes con más esperanza de vida? Y aquí es donde ChatGPT toma verdaderamente un camino totalmente diferente al que va a tomar Gemini. Observen con detenimiento cuáles son las opciones que ante esta pregunta nos da ChatGPT. Y aquí nos da dos opciones, que una sería la lógica, la de que habría que salvar a los ancianos por ser esencial su sabiduría y experiencia, pero la prioridad debe ser salvar a aquellos con mayor potencial para reconstruir el futuro, como los jóvenes. Y la otra es la políticamente correcta, de decir que salvar a los ancianos garantiza la preservación del conocimiento y la experiencia esenciales para la reconstrucción, y lo político de decir además la solidaridad, respeto por todos, bla, 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 que no tiene que ver nada con la realidad, pero nos da a nosotros la opción de poder definir cuál es la respuesta que más nos conviene, porque se ha dado cuenta la inteligencia artificial de cuál es nuestra línea política o hacia dónde apuntamos nosotros. Mientras que Géminis no hace absolutamente nada de eso y nos sigue tratando de convencer de que somos muy malas personas porque queremos salvar a la gente joven y en lugar de los más ancianos o de los enfermos. Y nos dice de todo. La edad no es el único factor a considerar. Experiencia, sabiduría, habilidades y relaciones sociales son igualmente valiosas. Miren, les cuento, en los foros militares, lo que se habló en su momento, en los años 70, en los años 80, cuando realmente se trató este tema, no tiene nada que ver con esto. Siempre se trató de salvar a la gente más capaz, pero que a su vez fueran lo suficientemente jóvenes como para poder reconstruir el mundo. No sirve de nada poner un anciano de 70 años cuando tenemos las opciones extremadamente limitadas a la cantidad de personas que pueden sobrevivir, por ejemplo, en un refugio, cuando esa persona sabemos que se va a morir a los 5, a los 10 o a los 15 años, por más valiosa que sea, mientras que una mujer joven en edad reproductiva de, por ejemplo, 27, 28 años, que tenga conocimientos suficientes, es muchísimo más valiosa. Entonces tratamos ahora de profundizar en la pregunta, por lo menos con ChatGPT, que es el que más o menos nos está siguiendo el ritmo. Entonces, ¿es siempre preferible salvar a la gente joven, ya que tiene más potencial? ¿De qué edad deberían ser esos jóvenes? A ver qué dice ChatGPT y después Gemini. ChatGPT nos responde de manera bastante objetiva, nos dice que los jóvenes ideales para salvar serían aquellos con capacidad física y mental para adaptarse y reconstruir, generalmente entre 18 y 35 años. Les cuento lo que se estudió en la década del 70 y del 80, hablaba de personas un poquito más grandes, 22, 24 años y sí, 35, 37 años por el otro de los extremos. Y en esta pregunta hemos tratado de cambiar la metodología para ver qué es lo que piensa Gemini sobre lo que piensa ChatGPT respecto a los jóvenes de 18 a 35 años. Y sí, dice que comprenda tu punto de vista, la lógica se centra en la selección de 18 a 35 años, pero después también nos dice que tiene que haber personas que tengan diversidad de habilidades, salud mental, impacto social, equidad. Más o menos como que Gemini no está convencido de que con que tengamos jóvenes capacitados de 18 a 35 años alcanza para reconstruir una sociedad posapocalíptica, sino que se necesita algo un poco más amplio. Sigamos. Y la siguiente es una pregunta capciosa, una pregunta intencionalmente dirigida, sabiendo cuál es, por supuesto, su respuesta. Le preguntamos de esos jóvenes de 18 a 35 años qué porcentaje sería el mejor de mujeres y hombres. Y dijimos que era capciosa porque sabíamos que era lo que nos iba a contestar. Dice que lo ideal es ser un equilibrio entre ambos jóvenes de los dos géneros. Bueno, en los estudios que se hicieron en la década del 70, en realidad, dependiendo el tipo de situación y condición, por ejemplo, una cosa era un refugio organizado para mucha cantidad de gente, ahí se iba a preferir una cantidad superior de mujeres
jóvenes en edad reproductiva frente a hombres por una cuestión obvia. Sin embargo, en una situación en donde es más requerida tal vez la fuerza física para lograr conseguir los recursos para sobrevivir, sería lógico que existieran algunos hombres de más, porque también se podrían perder en las luchas subsecuentes. Eso fue lo que nos contestó ChatGPT. Vamos a ver lo que dice ante la misma pregunta Gemini. Y aquí la respuesta es bastante parecida a lo que nos dice ChatGPT, lo único que al final nos quiere un poco decir que somos muy malas personas porque lo que tratamos de hacer una selección, y en realidad uno sabe perfectamente que en una situación de emergencia o en una situación de catástrofe como puede ser una guerra nuclear, seguramente va a haber que hacer una selección de personas, y entonces esto que nos agrega es básicamente lo que hay que decir para ser políticamente correcto, que es lo que venimos diciendo desde el principio del video. Y vamos a terminar este video con una pregunta que también bastantes veces nos hacen. ¿Qué pasa con los niños? ¿Se tienen que salvar los niños? Por supuesto, cualquier persona normal diría que sí. Pero aquí estamos analizándolo desde el punto de vista objetivo de lo que puede ser una catástrofe como una guerra nuclear. En los estudios que se hicieron en la década del 70, en la década del 80, cuando se habló de refugiar a una cierta cantidad de gente en un refugio grande que tuviese una capacidad prácticamente de 2.000 personas y que pudiesen vivir en ese lugar por al menos 2 años en el caso de una catástrofe, de una guerra nuclear, sí se habló de colocar una cierta cantidad de niños. Esto es aproximadamente sobre esos 2.000, unas 300 a 400 personas serían niños y niñas de poca edad, de 3, 4 años, hasta prácticamente los 16, 18 años. Y esto tenía como objetivo garantizar la supervivencia a largo plazo de este refugio, esperando que también las personas que estuviesen en ese refugio, cuando la situación se estabilizara, también se pudiesen reproducir. Este es un tema, por supuesto, que es absolutamente feo de hablar, pero es la realidad de lo que sucede en una tragedia, como puede ser una guerra nuclear, o como podría ser un evento catastrófico que determinara el fin de la raza humana. Y la respuesta de ChatGPT es parecida a lo que nosotros pensamos, y ahí es donde entendemos que este modelo de lenguaje lo que va haciendo es aprendiendo lo que nosotros les vamos diciendo para en cierta manera tratar de conseguir una respuesta más o menos correcta que nos termine conformando. Y esto es que, por ejemplo, nos está diciendo más o menos lo mismo, que sí, los niños son necesarios. En el caso de Gemini, lo vemos ahora. Y la gran diferencia es que Gemini nos vuelve a insultar, nos trata de que somos éticamente cuestionables y nos está diciendo que sí, que los niños representan el futuro de la humanidad y su potencial para reconstruir y aprender es inmenso. Quiero decir, a diferencia de lo que es ChatGPT, que es un modelo que se asienta más en lo que nosotros decimos para confirmar lo que nosotros decimos haciendo las modificaciones que crea conveniente, el modelo de Gemini es mucho más cerrado, solo utiliza su respuesta como único válido y todo lo demás que parece que pensamos, los que en este caso sabemos un poquito más que Gemini del tema de la guerra nuclear, estamos diciendo tonterías. Así que bueno, básicamente ese era el objetivo de este video, de presentarles ante una situación concreta como es esta gran pregunta que existe, que es ¿qué pasa? ¿Quiénes tienen que sobrevivir? ¿No? A ver, ¿quiénes deben sobrevivir? No quiénes tienen que sobrevivir. Uno va a querer siempre que su madre sobreviva, que sus hijos sobrevivan, que su familia sobreviva, pero los que trabajamos en este tema sabemos que ante una situación en la cual alguien tiene que definir quién va a ser la persona que va a subsistir, a sobrevivir a una crisis como puede ser una guerra nuclear, en el caso de que haya un refugio o varios refugios y que estos refugios sean de capacidad muy limitado, lo lógico sería seleccionar con criterios objetivos. Aunque todos sabemos que también es posible que gente que tenga muchísimo dinero sobreviva y gente que no tiene dinero no sobreviva. Pero si los criterios son exclusivamente científicos y objetivos, la gente que se tiene que salvar, como dije, son los jóvenes de 20 y pico de años, no más de 22, 23 años, hasta 37, 38 años, la mayor parte de ellos profesionales o técnicos, sobre todo que tengan experiencia en sus campos de trabajo, que sean
útiles a la sociedad que tienen que construir, sobre todo en lo inmediato, porque es posible seguramente que un filósofo sea muy útil en esta sociedad actual, pero no en una sociedad de emergencia, como puede ser una sociedad post-apocalíptica. Y en este caso, no descartar, sino no integrar a ese refugio a la gente más grande, como de mi edad, por ejemplo, gente que tenga más de 50 años, ya no es conveniente, básicamente porque estaría ocupando un lugar que sería mucho mejor utilizado por una persona joven. Y en cuanto a los niños y a los jóvenes más jóvenes, ya lo dijimos, sí son necesarios. En nuestros estudios nosotros previmos en su momento que era más importante que una leve cantidad de mujeres en edad reproductiva estuviesen por encima de los hombres, básicamente porque son ellas las que reproducen a la humanidad y las que necesitamos para que el mundo siga reproduciéndose. Así que bueno, por supuesto, los modelos de inteligencia artificial, como dijimos, están hechos por humanos y todavía no son lo suficientemente independientes de esas actitudes políticas que tienen los humanos como para que nos puedan ayudar al 100% de lo que les estamos preguntando. Hasta la próxima y gracias por escucharnos.